María, Madre de Dios. Para muchos evangélicos la sola frase ya suena a herejía. Y sin embargo, negar ese título no solo es un error, sino que es reeditar una de las herejías más peligrosas de la historia cristiana. Hoy te voy a mostrar cómo el protestantismo moderno, sin darse cuenta, le hace eco a Nestorio, un obispo del siglo V que fue condenado por la Iglesia por dividir a Cristo en dos personas y reducir a María a una simple mujer. Porque cuando negás que María sea Theotokos, no estás protegiendo la fe. Estás rompiendo la encarnación. Y si rompes la encarnación, ya no tenés cristianismo. Así de simple, así de brutal. Bienvenido a Catolicismo sin filtro. Hoy vamos a hablar del nestorianismo, de cómo sigue vivo, pero ahora bajo el disfraz de iglesia evangélica. Durante siglos te vendieron una historia distorsionada. Te dijeron que Roma cayó, que la iglesia se corrompió, que la verdad estuvo perdida hasta que un monje alemán la redescubrió. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es falso? Bienvenido a Catolicismo sin filtro. Aquí no endulzamos la verdad, aquí desarmamos mitos, exponemos mentiras y restauramos la historia como realmente fue. Si hay algo que hace saltar chispas entre católicos y protestantes, es este tema, la Virgen María. No falla. Mencionás a María y enseguida se te viene encima el típico combo evangélico. Eso es idolatría. María no salva a nadie. La Biblia no dice nada de todo eso. Y si sos católico, más de una vez seguramente te agarró la duda. ¿Realmente creemos lo que la Biblia dice sobre María o nos pasamos de rosca acá? Bueno, hoy vamos a arrancar una serie donde vamos a poner todos los puntos sobre las sillas. Vamos a meternos de lleno en este tema. Con Biblia en mano, sin humo, sin sentimentalismo y con toda la evidencia que durante siglos se quiso ignorar. Porque claro, mientras que los católicos reconocemos a María como pieza clave del plan de Dios, los protestantes la dejan relegada a un rincón de la historia como si fuera una especie de incubadora divina y nada más. Pero hay algo que no podemos hacer. No podemos tener dos posturas completamente opuestas y pensar que las dos son ciertas. O María es lo que la Iglesia Católica siempre enseñó, ¿o es simplemente un personaje secundario de la historia, que no amerita mucha atención de parte nuestra en nuestros días? Y acá está el punto. Yo como católico podría citarte el catecismo, los padres de la iglesia, la tradición apostólica, los concilios, pero sé que si sos protestante, eso no te mueve un pelo. Vos querés Biblia, capítulo y versículo, punto. Bueno, dale, juguemos a tu juego, con tu Biblia, ¿qué te parece? ¿Sabés qué es lo más irónico de todo esto? Que fue la misma Biblia la que me terminó trayendo al catolicismo. Así que no me cuesta para nada demostrarte lo que te voy a demostrar con la Biblia. En esta serie vamos a tener 4 videos, 4 partes bien claras. Hoy estamos haciendo la introducción. Así que esto no forma parte de los 4 videos. Así que prepárate porque esto se viene fuerte. El primer video, que va a ser la primera parte del estudio, vamos a ver a María como la mujer del Génesis. Acá vamos a ver cómo desde el primer libro de la Biblia, en el mismísimo Edén, Dios ya está hablando de María. Porque cuando Dios dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, no está hablando de Eva. Y te voy a mostrar después por qué no está hablando de Eva. Ni tampoco está hablando de forma simbólica acerca de todas las mujeres que habrían de nacer luego. No. Está hablando de María, simple y llano.
Por eso, cuando llegamos a Apocalipsis 12, al último libro de la Biblia, y vemos a esa mujer perseguida por el dragón, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas, ¿a quién te pensás que se refiere? Claramente, esa es María, la mujer que da a luz al Mesías, como el mismo capítulo lo dice. Y en ese episodio vemos esta enemistad predicha en el protoevangelio en su clímax total. En la segunda parte vamos a abordar a María como el arca de la nueva alianza. Esta es una comparación clara, directa y contundente. Así como el arca del Antiguo Testamento llevaba dentro la palabra de Dios escrita en piedra, María llevó en su vientre la palabra hecha carne. Y si el arca antigua era sagrada, ¿cómo no va a serlo aún más aquella que llevó a Dios mismo en su cuerpo? Aquí también vamos a ver cómo el saludo del ángel, llena de gracia, no es un piropo, es una declaración teológica brutal. Y vamos a ver cómo eso también respalda el dogma de la Inmaculada Concepción con una precisión quirúrgica. El tercer video va a abordar el dogma de la Asunción de María. ¿María subió a los cielos en cuerpo y alma, sí o no? Para muchos esto suena místico, casi de ciencia ficción, para otros es una herejía pura. Pero cuando mirás el texto bíblico con atención, entendés que no solo es razonable, sino necesario que esto sea así. Veremos cómo los Salmos, el Apocalipsis y otras referencias muestran que María es el arca que entra al templo celestial y cómo eso no es un invento medieval, sino una consecuencia lógica del papel único que María tuvo en la historia. Y en la última parte, el último video, en el video 4, vamos a ver a María como la reina del cielo y la madre de todos los creyentes. Y sí, acá explotamos cabezas. Porque no solo María es reconocida en la Biblia como una figura real, en el sentido de su realeza, sino que también aparece coronada, vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Y esta no es una visión poética, es una señal profética. Y si Cristo es rey, María es reina. Porque en la tradición bíblica, la madre del rey siempre tenía el rol de la reina madre. Además, desde la cruz, Jesús nos la entregó como nuestra madre. Ahí tienes a tu madre, le dijo a Juan. Y su rol no terminó ahí. En los últimos siglos se ha aparecido con mensajes, visiones, apariciones visibles, algunas fotografiadas y hasta filmadas, eventos que no pueden ser ignorados. Su intercesión, su presencia, su rol en la iglesia de nuestro tiempo no es opcional para el que quiere vivir el evangelio completo. Y ahora ya veo venir las respuestas automáticas, los versículos sacados de contexto, los ataques que ya me conozco de memoria. La pregunta real acá es esta: ¿vas a tener la honestidad intelectual de escuchar lo que la Biblia dice sobre María? ¿O vas a quedarte con lo que te enseñaron sin haberlo cuestionado jamás? Porque una vez que veas lo que te voy a mostrar, ya no vas a poder decir que nadie te lo explicó. Pero ahora paremos un segundo. Antes de meternos directo en la Biblia, que lo vamos a hacer, esta serie es para eso, hay algo importante que tenemos que entender primero. Porque si no nos ubicamos en el contexto histórico, si no sabemos de dónde vienen ciertas ideas, corremos el riesgo de repetir errores que la Iglesia ya resolvió hace más de 1500 años. Sí, estoy hablando del nestorianismo, una herejía vieja del siglo V, pero que curiosamente se recicla hoy día en boca de muchos evangélicos modernos, aunque ni siquiera se den cuenta. ¿Y qué decía Nestorio, este obispo del siglo V? Decía que María no era la madre de Dios. Según él, lo que María llevó en el vientre no era el Hijo Eterno, no era la segunda persona de la Trinidad. Simplemente era la parte humana de Jesús. Para Nestorio, el Cristo divino bajó después, en algún momento del ministerio público de Jesús, pero no estaba presente en el útero de María. En resumen,
Para él, María fue apenas una especie de incubadora humana. ¿Te suena familiar? Porque a mí sí, ¿eh? Es exactamente lo que dicen muchos predicadores evangélicos hoy cuando repiten que María fue solo un instrumento, una mujer más, una chica común, pero no la Madre de Dios. Pero pensalo bien, si lo que María llevó en su vientre no era Dios encarnado, entonces Jesús no es Dios desde el principio. Y si Jesús no es Dios desde el principio, Houston, tenemos un problema. Porque negar que María es Madre de Dios no es simplemente ponerla en su lugar, como tantos dicen. No, es negar que lo que estuvo en el vientre de María fue realmente el Verbo encarnado. Es negar que Jesús fue Dios desde el momento de su concepción. Y es indirectamente afirmar que la humanidad y la divinidad de Jesús están separadas y que solo la humanidad estuvo en el vientre de María y no la divinidad. Esto, mi amigo, es un error doctrinal, es una herejía cristológica peligrosísima. Y acá es donde muchos no quieren pensar demasiado. Porque si Dios mismo eligió a María para encarnarse, ¿de verdad te crees que Dios iba a dejar a ese vientre a la buena de Dios como si fuera cualquier cosa? ¿En serio pensás que Dios, el Dios 3 veces santo, iba a habitar durante 9 meses en el cuerpo de una mujer común, pecadora, impura, y después simplemente desaparecer? Vamos, gente, usemos la cabeza. Recapitulemos un poco, vayamos para atrás. En el Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza, que contenía solamente las tablas de la ley, un poco de maná y la vara de Aarón, tenía que ser construida con madera pura, recubierta de oro. Nadie la podía tocar, nadie podía mirar adentro sin morirse. Y ahora me vas a decir que el Arca de la Nueva Alianza, es decir, la que no llevó piedras, ni pan caído del cielo, ni una vara de madera, sino al Verbo encarnado, al pan vivo, al Rey de Reyes, que ese arca humana iba a ser una mujer cualquiera. No. Esto no es poesía piadosa, gente. Esto es lógica sobrenatural. Y si Dios preparó a María desde antes, porque claro que lo hizo, Dios no hace nada al azar, ¿vos pensás que fue solo una preparación física? ¿O no lo será también espiritual, moral, total? María no solo fue madre biológica, ella fue educadora, formadora, la primera discípula de Jesús. No, y ella no fue discípula de Jesús después de darlo a luz y escucharlo hablar. No, eso fue antes, durante y después. Y eso nos dice mucho más sobre su lugar en la historia de la salvación que cualquier objeción antimariológica que venga con 2 versículos sacados de contexto de boca del pastor de la esquina de tu casa. Ahora, hacete esta pregunta incómoda, por favor, hacétela. Si Dios se llevó a Elías en un torbellino al cielo, si Dios se llevó a Enoc, porque Enoc caminó con Dios, si Moisés y Elías aparecen glorificados junto a Cristo en el monte de la transfiguración, ¿de verdad vas a decirme que María, la madre del Redentor, la portadora del Verbo, quedó tirada en una tumba pudriéndose como cualquier hijo de vecino? ¿En serio me vas a decir eso? Dale, che. Si nunca te hiciste esta pregunta, este es el momento. Porque verás, el problema acá, el problema de fondo no es María. El problema es una cristología defectuosa. Muchos evangélicos tienen una imagen de Cristo funcional, humana, despojada de misterio. Y si no entienden bien quién es Cristo, tampoco van a entender quién es María. Es así de simple. Por eso, cada vez que niegan que María es la Madre de Dios, sin saberlo, están repitiendo la vieja herejía nestoriana. Y como dice San Juan el apóstol, todo el que niega que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y ojo, no se trata solo de decirlo que Él vino en la carne. Se trata de comprender lo que implica que Dios se hizo carne.
de honrar ese misterio con todas sus consecuencias. Y una de esas consecuencias es que María es verdaderamente Madre de Dios. Y si eso es verdad, amigo, entonces todas las demás preguntas sobre ella empiezan a tener sentido, ¿no te parece? El año 431 marcó un antes y un después en la historia del cristianismo. Y no por la caída de algún emperador, Tampoco se trató de una batalla librada con espadas y escudos en algún campo de batalla, sino por un enfrentamiento doctrinal cuyo eco sigue resonando hasta nuestros días. Estoy hablando del Concilio de Éfeso. Un combate espiritual librado no en los campos de guerra, sino en el alma misma de la iglesia. Lo que estaba en juego no era nada menos que la identidad de Cristo y, en consecuencia, la verdadera identidad de María. ¿Quién era Cristo en realidad? ¿Un hombre divinamente inspirado o Dios hecho carne? Y si esto último era cierto, ¿quién era entonces María? ¿La madre de un profeta o la madre de Dios? El que lideró el frente ortodoxo fue Cirilo de Alejandría. Cirilo proclamó sin titubeos que María no había portado simplemente un cuerpo humano, no, que en su vientre habitó el Logos eterno, la segunda persona de la Trinidad, espíritu, alma, cuerpo y divinidad, la plenitud del Hijo de Dios. Por eso María no era simplemente Christotokos, lo que quiere decir la que dio a luz a Cristo, sino Theotokos, la que dio a luz a Dios. Pero los seguidores de Nestorio no se iban a rendir sin pelear. Insistían que María había dado a luz solo a la naturaleza humana de Jesús y que la divinidad de Jesús, si estaba presente, si es que había estado presente en algún momento, lo había acompañado de forma externa, simbólica, como una unción que descendió sobre él más adelante. El resultado era inevitable. Si María no es Madre de Dios, entonces Jesús no es Dios encarnado. Así de claro. Porque una madre no puede dar a luz a media persona. ¿Se dan cuenta del absurdo? Los evangélicos de hoy quieren sostener que en el vientre de María residía la segunda persona de la Trinidad, pero al mismo tiempo niegan que ella sea la madre de esa persona. Creen que Jesús era Dios verdaderamente, pero no creen que María era madre de Dios. Eso no es teología, gente, eso es esquizofrenia doctrinal. Escuchá lo que escribía Cirilo a los monjes de Egipto, antes incluso del concilio de Éfeso en el año 431. Él dice: me asombra que haya gente que haga esta pregunta: ¿debe o no llamarse a la Virgen María Madre de Dios? Pues si nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿cómo la Virgen que le ha puesto en el mundo no va a ser Madre de Dios? Esta es la creencia que nos han transmitido los santos apóstoles. Y no se quedó ahí. Citando a San Atanasio, padre de la Iglesia y azote de los herejes, él recordaba: la Sagrada Escritura declara que el Verbo de Dios se hizo carne, se encarnó de la Virgen María, Madre de Dios, y se hizo hombre. Y en su famosa carta a Nestorio sentencia con la autoridad de la tradición: si alguien no confiesa que Emmanuel es Dios en verdad, y por eso la Santa Virgen es Madre de Dios, porque dio a luz según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Así que no te confundas. La disputa sobre María no es un tema mariano, es un tema cristológico. María no se entiende sin Cristo, pero, y esto es algo que muchos protestantes se niegan a aceptar, tampoco se puede entender a Cristo sin reconocer el papel de María. Porque Dios no elige cosas al azar, y si eligió venir al mundo a través de una mujer, fue porque esa mujer importaba, y mucho. Hoy muchos evangélicos, en su afán de honrar la Escritura y proteger el culto exclusivo a Cristo, han caído, aunque sea sin saberlo, les voy a dar el beneficio de la duda, en un eco moderno de la herejía nestoriana. Dicen amar a Cristo, al Cristo de la Biblia, pero desprecian a la mujer que lo gestó. Proclaman la gloria del Verbo encarnado,
pero se incomodan cuando alguien osa llamar a María Madre de Dios. Y así como quien no quiere la cosa, levantan de entre los muertos los errores de Nestorio. Solo que ahora con Biblia en mano y sermones transmitidos por Facebook, por Instagram y por YouTube. Para ellos, María fue una especie de incubadora sagrada. Un medio, pero no un misterio. O un instrumento, pero no una madre en sentido pleno. Dicen que fue madre de Jesús, sí, pero solo de su humanidad. Como si uno pudiera dar a luz a media persona. Como si Jesús hubiese nacido partido en dos, ¿viste? Un hombrecito por un lado y Dios pegado por el otro, con cinta scotch, no sé. Ese mismo error de Nestorio, servido ahora con acento pentecostal. ¿Y cuál es la consecuencia de todo eso, me preguntás? Bueno, es que el Jesús que adorás puede terminar siendo solo un hombre súper ungido. Y que el Dios en el que decís confiar jamás pisó el vientre de una mujer. Porque si María no dio a luz a Dios, entonces el Verbo no se hizo carne. Y si el Verbo no se hizo carne, no hay cristianismo. Así de simple, así de grave. Así que no se trata de venerar a María por capricho, ni de ponerla donde no corresponde. Se trata de reconocer que lo que pasó en su vientre cambió la historia del universo, que allí lo eterno se volvió tiempo, que allí el infinito se hizo célula, que allí Dios tomó sangre de mujer para redimirnos a nosotros con esa misma sangre. Y si eso no te deja boquiabierto, es porque ya te anestesiaron tanto con doctrinas que no tienen carne ni madre ni encarnación real, que solo un milagro va a hacerte ver. Sí, María es Theotokos, no porque lo digamos nosotros, sino porque negar que lo sea es negar quién es Cristo. Y si negás quién es Cristo, ¿a qué Cristo estás siguiendo? Y ahora ya lo sabes. Los padres de la Iglesia lo entendieron, el concilio de Éfeso lo definió y la Iglesia católica lo ha custodiado por siglos, mientras afuera muchos se olvidan, tergiversan o directamente niegan lo que el cristianismo afirmó desde el primer día. ¿A qué me refiero? Que Jesús es una sola persona, divina, con dos naturalezas, unidas sin confusión. Y que esa persona divina, no una parte, no una fase, no una humanidad prestada, nació de María y por eso ella es la Theotokos, la Madre de Dios. Negalo si querés, pero si lo haces, no estás descubriendo la verdad, no estás defendiendo el Evangelio, estás reeditando un error. Gracias por haber estado con nosotros una vez más en Catolicismo sin filtro, en el comienzo de una nueva serie. Nuevamente, esta fue solo una introducción. Hay 4 videos más por delante donde vamos a analizar los dogmas marianos uno por uno, Biblia en mano. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Si no te gustó este video, dale like y suscríbete. Si te molestó este video, si te escandalizó, si te enojó, ¿sabes qué? Dale like y suscríbete, porque esto recién empieza. Hay mucho terreno que cubrir, mucha historia que estudiar, muchos mitos que desmontar. Y nuevamente, como siempre, esto fue Catolicismo sin filtro.